una condición mental puede ser provocada en usted, resultando en bien o en mal, enfermedad o salud, riqueza o pobreza, por la acción, consciente o inconsciente, de otras mentes a su alrededor, y también a través del pensamiento sugerido por objetos o escenas a su alrededor. Este es el secreto de lo que antiguamente se llamaba el hechizo. Mediante la acción del pensamiento, se puede inducir en cualquier persona un estado mental que la haga actuar conforme a dicho pensamiento. El hechizo es algo cotidiano, de una forma u otra. Permanecer una hora contemplando un paisaje imponente produce en la mente un hechizo de pensamientos placenteros. Permanecer una hora en una bóveda rodeada de ataúdes y esqueletos, por las asociaciones asociadas con tales objetos, produciría en ti un hechizo de tristeza. Vivir durante días y semanas en una familia cuyos miembros te odiaban o tenían prejuicios contra ti, probablemente te produciría un hechizo de depresión y una sensación desagradable. Vivir en una familia cuyos miembros siempre te enviaban pensamientos cálidos y amistosos produciría un hechizo de sensaciones placenteras. Si, estando enfermo, se ve obligado a permanecer días, e incluso semanas, en la misma habitación, su mente se cansará de ver siempre los mismos objetos. No solo se cansa al contemplarlos, sino que la visión de cada uno de ellos, día tras día, le sugerirá la misma serie de pensamientos, lo cual también pronto se vuelve fatigoso. El cansancio mental, por esta o cualquier otra causa, tiende naturalmente al desaliento. Los asuntos presentes y futuros adquieren entonces su aspecto más sombrío, y el lado más sombrío de cada posibilidad predomina. El pensamiento desalentador, como se ha repetido muchas veces, es fuerza utilizada para desintegrar el cuerpo en lugar de fortalecerlo. Esta acción y condición del pensamiento es una forma del hechizo. Se rompe con mayor rapidez al cambiar de lugar y de habitación. Por esta razón, a menudo se recomienda un cambio de aires a los inválidos. Un cambio de aires y de lugar implica no solo un cambio en los objetos que se ven, sino también un cambio de pensamiento, pues nuevas ideas, y posiblemente un nuevo estado mental, surgen al ver el nuevo conjunto de objetos. Este nuevo estado mental romperá el hechizo. Existe una conexión mucho más estrecha entre lo tangible y lo intangible de lo que generalmente se cree. En otras palabras, existe una estrecha conexión entre lo material y lo espiritual. La fuerza o elemento que llamamos pensamiento lo impregna todo y se expresa de innumerables maneras. Un árbol es una expresión del pensamiento, al igual que un hombre, y lo mismo ocurre con todos los objetos inanimados. No existe nada completamente muerto o inanimado en el universo, pero sí innumerables matices de vida o animación. Muchas cosas nos parecen muertas, como un hueso o una piedra, pero existe una vida o fuerza que ha construido ese hueso o piedra hasta su condición actual, y esa misma vida o fuerza, después de que ese hueso o piedra haya cumplido un propósito determinado, lo desintegrará y reconstruirá sus elementos en otras formas. El proceso de desintegración lo llamamos descomposición. No importa si la piedra cambia o se deshace de un solo átomo en 1000 años. El tiempo no es nada en el funcionamiento de las fuerzas de la naturaleza. La descomposición, entonces, es una prueba de la existencia de una vida o fuerza omnipresente y siempre activa. De lo contrario, la piedra o el hueso permanecerían inmutables por toda la eternidad. El cambio incesante ocurre siempre en el universo infinito, es un acompañamiento inevitable de toda vida, y cuanto mayor sea la vida y la fuerza en ti, más rápidos y variados serán los cambios. Todo, desde una piedra hasta un ser humano, emite hacia ti, cuando lo miras, una cierta cantidad de fuerza, que te afecta beneficiosa o perjudicialmente según la cantidad de vida o animación que posea. Tomemos como ejemplo cualquier mueble, una silla o una cama. No solo contiene el pensamiento de quienes lo diseñaron y moldearon, sino que también está impregnado del pensamiento y los diversos estados de ánimo de quienes se han sentado o dormido en él.
Así también, las paredes y todos los muebles de cualquier habitación están impregnados del pensamiento de quienes la han habitado, y si ha sido habitada durante mucho tiempo por personas con vidas limitadas, cuya ocupación variaba poco de un año a otro, con estados de ánimo deprimentes y sombríos, las paredes y los muebles estarán impregnados de este pensamiento sombrío y enfermizo. Si eres muy sensible y permaneces en una habitación así solo un día, sentirás de alguna manera el efecto depresivo de tal pensamiento, a menos que te mantengas muy positivo, y mantener una actitud lo suficientemente positiva durante 24 horas seguidas como para resistirla sería extremadamente difícil. Si te encuentras en algún grado de debilidad o enfermedad, entonces eres más negativo o vulnerable al elemento de pensamiento más cercano a ti, y te verás afectado por él, además del efecto mental agotador, mencionado anteriormente, de cualquier objeto constantemente presente. Es perjudicial, entonces, estar enfermo, o incluso cansado, en una habitación en la que otras personas han estado enfermas, o donde han muerto, porque en el elemento pensamiento toda la miseria y depresión, no solo de los enfermos y moribundos, sino de todos los que allí se reunieron y simpatizaron con el paciente, aún permanecerán en esa habitación, y este es un poderoso agente invisible que actúa perjudicialmente sobre los vivos. Esos simples salvajes que, tras una muerte, queman no solo la vivienda, sino también todos los objetos que el difunto usó en vida, quizá conozcan mejor que nosotros las fuerzas beneficiosas y perjudiciales de la naturaleza. Al vivir vidas más naturales, actúan inconscientemente conforme a la ley, como lo hacen los animales en su estado salvaje y natural, eludiendo así muchos de los dolores e incomodidades de la vida artificial que hemos creado tanto para nosotros como para los animales que domesticamos. Las personas que tienen algún propósito en la vida, que viajan mucho, que están siempre en movimiento y en contacto con diferentes personas y lugares, tienen, notaréis, más vitalidad, más energía y conservan físicamente una cierta frescura que no es evidente en quienes siguen año tras año una ronda invariable de ocupación, que los lleva día tras día a una determinada localidad, ya sea la oficina, el escritorio o el banco del trabajador, tal como un péndulo oscila de un lado a otro. Estos últimos parecen mayores a los 40 que la persona activa y cambiante a los 60, porque sus vidas inmutables, la presencia y visión diaria de los mismos objetos en sus viviendas o lugares de trabajo, el contacto con la misma persona o personas en las comidas y en los momentos de ocio, y el intercambio de aproximadamente los mismos pensamientos año tras año, tejen a su alrededor una red invisible compuesta de hebras o filamentos del mismo pensamiento invariable, y esta red se fortalece literalmente año tras año, exactamente como hebra tras hebra de alambre unidas formarán al final el sólido cable que sostiene el puente. Pero este cable invisible así creado ata a las personas cada vez más firmemente al mismo lugar, la misma ocupación y el mismo conjunto invariable de hábitos. Les hace rechazar cada vez más incluso la idea de cualquier cambio. Es otra forma del hechizo que han tejido para sí mismos. Es el resultado seguro de mantener siempre inalterado el estado mental. No solo vivimos de pan ni de carne. Vivimos también, en gran medida, de ideas. Quien siempre planea e impulsa nuevas empresas, quien se dedica a movimientos públicos benéficos, y por cualquiera de estas causas se ve envuelto en un contacto variado y siempre cambiante con las personas, recibe y emite una variedad de pensamientos mucho mayor que quien vive continuamente en una cáscara de nuez. Hay un tiempo y una utilidad para el retiro y la soledad. Hay un tiempo y una utilidad para el contacto con el mundo. Es conveniente encontrar un punto medio entre ambos. La persona cuyo rango de vida y movimiento es limitado, que hace casi lo mismo y ve casi las mismas cosas y personas año tras año, tiende a alimentarse principalmente del mismo conjunto de pensamientos e ideas. Genera de sí misma el mismo orden de nociones y expresiones antiguas y rancias. Si se le introduce en una determinada secuencia de ideas o asociaciones, repetirá una y otra vez la misma historia, olvidando cuántas veces la ha contado antes. Tiene aproximadamente las mismas formas de expresión para cada acontecimiento y cada hora del día.
considera el mundo y las cosas en general como algo desgastado. Careciendo de vida y variedad de pensamiento, considera que todo lo demás carece de vida y variedad. Porque la vida es para nosotros exactamente como la vemos a través de las gafas que, inconscientemente, fabricamos para mirarla. Si nuestras gafas mentales, por vivir inconscientemente en violación de la ley, están borrosas, agrietadas, descoloridas y opacas, el mundo entero nos parecerá borroso, descolorido y opaco. Una persona así envejece, como lo llamamos, muy rápidamente, porque su cuerpo físico es una expresión de su pensamiento cotidiano y predominante, así como la manzana es una expresión o parte del manzano. Alimentarse y vivir del mismo conjunto de ideas continuamente es análogo a alimentarse continuamente de una variedad muy limitada de alimentos. Ambos provocan enfermedades. En algunas cárceles inglesas, las llamadas llagas de avena afligen a los presos por alimentarse excesivamente de ese único alimento. Pero la condición mental promedio se refleja en el cuerpo mucho más rápidamente que cualquier resultado de una dieta material. Se alimenta de las mismas ideas rancias, junto con vivir continuamente en el mismo entorno físico y con las mismas personas, quienes también subsisten mentalmente con la misma dieta mental rancia, lo que encanece el cabello, encorva los hombros, arruga el rostro y causa encogimiento de tejidos, inercia y debilidad corporal. Nuestro país está lleno de personas que, a los 45 años, por esta causa, parecen mayores que otras de 65. También está lleno de jóvenes, hombres y mujeres físicamente, que, por su pobreza de ideas y falta de vida real, estarán viejos, cansados y demacrados dentro de 20 años. En esencia, son tan viejos, abuelas y padres ahora como aquellos a quienes ridiculizan como tales. Siguen la misma estrecha rutina de ideas. Las frases de jerga y el lenguaje corriente, tomados de otros, constituyen 4/5 partes de su habla y probablemente 5/6 partes de su pensamiento. A esta clase también pertenecen muchos considerados de alto nivel intelectual o de mayor cultura, cuyo pensamiento, después de todo, es en gran medida una repetición de lo que han oído o leído, que admiran e idolatran a alguna autoridad humana, viva o muerta, y tienen en realidad muy pocas ideas propias, no posiblemente porque no se les ocurran nuevas ideas ocasionalmente, sino porque no tienen el coraje de albergarlas y familiarizarse con ellas en secreto. Las sofocan. Al final, logran matarlas y apagar la pequeña luz que intenta iluminarlas. Cuando destruyes o eliminas de ese modo la capacidad de que la idea veraz actúe sobre ti, estás matando también tu cuerpo gradualmente. Estás cortando la única fuente de nueva vida para el cuerpo. De este orden de mentes, el único derecho a la juventud reside en esa frescura física perteneciente al crecimiento y vida anteriores del cuerpo, que, debido a su condición mental, se marchitará en 20 años tan seguramente como la ausencia de sol y agua pronto marchitará la planta joven y en crecimiento. Tales personas ahora están tejiendo inconscientemente para sí mismas la red y el hechizo de la edad y la decadencia. Una renovación constante de la vida física reside únicamente en un cambio incesante de las condiciones mentales. Las nuevas ideas generan perspectivas de vida más nuevas y frescas. Hay millones y millones de ideas nuevas y verdaderas listas para llegar a nosotros, siempre que mantengamos la mente en el estado adecuado para recibirlas. No tenemos que esforzarnos ni estudiar arduamente para recibirlas. No hay estudio arduamente en el reino de Dios, ni en el reino del bien infinito. Si nos comunicamos con ese reino, siempre recibiremos nuevos pensamientos, como la planta recibe la luz del sol y el aire, y, como la planta, la cantidad suficiente para darnos vida en cada momento. Toda mente es ahora, o será en algún momento de su existencia, no posiblemente en esta existencia física actual, una fuente para la recepción de tales nuevas ideas. Pero el pensamiento nuevo no puede surgir de los libros ni de las ideas de otros. Estos pueden servirte temporalmente para iniciarte en el camino, o como apoyo o ayuda temporal.
Pero si dependes completamente de los libros o de las personas para pensar de nuevo, vives de una vida prestada. Al hacerlo, mantienes tu mente cerrada a la afluencia del elemento que sus propias necesidades individuales requieren, que es solo para ella y para ninguna otra mente. Debes obtener tu propio sustento de la reserva infinita del pensamiento veraz. Hasta que no lo hagas, no serás una fuente de agua que brote para vida eterna, ni habrás alcanzado el punto inicial de esa existencia real y perfecta que se siente a gusto en cualquier parte del universo y puede encontrar su vida autosuficiente en cualquier lugar del universo. Ninguna agencia encadena más o hace más daño a la mente y al cuerpo que una asociación muy estrecha y constante con una mente o mentes inferiores a las suyas en gustos, en refinamiento, en amplitud de puntos de vista y en calidad de motivos. Ese orden mental, siempre cerca de ti y con el que simpatizas, infundirá en el tuyo más o menos de sus deseos o gustos más groseros. Te cegará en mayor o menor medida a perspectivas y modos de vida más elevados y saludables. Inconscientemente, vivirás y actuarás según gran parte de la vida de esa mente. Serás irritable, cínico o mezquino en tus tratos, cuando no es tu verdadero yo el que piensa o actúa, sino el flujo constante hacia ti y la recepción que haces de la fuerza o elemento más grosero de esa mente, que así actúas. Te conviertes, entonces, literalmente en parte de la otra mente inferior. Esto sin duda afectará al cuerpo, que en su sustancia material se convierte en una expresión material de esa mente inferior injertada en el tuyo. A menos que rompas este vínculo mental, el injerto inferior puede crecer más que el árbol original. Te volverás físicamente inerte, sin vida, y te verás afectado por alguna forma de enfermedad, porque entonces le estás dando a ese injerto inferior tu propio pensamiento o fuerza. Puede apropiarse de una pequeña parte de esa fuerza, pero de lo que puede, extrae su propia vida limitada. Entonces, das tu oro y recibes a cambio metal vil. Entonces, das tu vida y recibes a cambio una muerte lenta y viviente. Pues la mente más clara y activa en pensamiento, considerada, sabia y prudente, generosa pero no imprudentemente benévola en acción, da a los demás, y especialmente a quienes tienen una estrecha simpatía, vida y vigor, tanto de mente como de cuerpo. Hablar abiertamente tiene muy poco que ver con los buenos o malos resultados que surgen de mentes en estrecha asociación y simpatía. No es lo que la gente dice, sino lo que piensa de los demás lo que más les afecta. Una persona siempre cerca de ti, que siempre piensa en ti con insatisfacción o mal humor, o que expresa ideas contrarias a tus objetivos y deseos, acabará haciéndote sentir desagradable, por muy justas que sean sus palabras. En estas circunstancias, esa persona acabará por herirte física y mentalmente. Esa persona te está hechizando. Por el contrario, la presencia cercana de una persona con buena disposición hacia ti, que desea brindarte placer o beneficio sin ningún interés personal, te brindará una sensación de descanso y tranquilidad, aunque dicha persona no diga ni una palabra durante horas. Estas diferentes sensaciones son una de las muchas pruebas de que el pensamiento es un elemento literal, que de alguna manera siempre nos afecta y siempre produce resultados cuando nos llega de otros o se lo enviamos a otros. En este último caso, el hechizo puede ser beneficioso para ti. Solo hay una manera de romper el hechizo maligno causado por la asociación continua con la mente o mentes inferiores, hechizo que sin duda resultará fatal si persiste, y de hecho lo está siendo para miles hoy en día. Ese método consiste en separarse por completo de dicha mente o mentes. Sin embargo, esta ruptura de estos vínculos mentales perjudiciales no puede ser siempre abrupta, o los males podrían resultar tan graves como los que se buscan evitar. Si un injerto, por perjudicial que sea, se arranca bruscamente del árbol, este también resulta dañado y quizás destruido. Si han vivido una larga vida de asociación con una mente inferior, si ambos, como se mencionó anteriormente, han desarrollado una vida en común, y se separan repentinamente, el impacto puede resultar perjudicial.
Si uno subsiste durante mucho tiempo con un alimento perjudicial, aún así, se deriva cierto tipo de vida de ese alimento, y como el organismo se ha acostumbrado a él, no puede ser reemplazado inmediatamente por un alimento más saludable. Al principio, el sistema podría no ser capaz de asimilar y digerir completamente dicho alimento más saludable. Una acción y un resultado similares se producen con respecto a nuestra dieta mental. Una vez convencido del mal que te causa cualquier relación cercana e inferior, asumirás primero que dicho vínculo debe romperse. Asume esto con perseverancia y la mitad del trabajo estará hecho. Ese nuevo estado mental es la fuerza que siempre trabaja para liberarte, así como tu estado mental anterior, que soportó, sufrió y se sometió internamente, fue la fuerza que te ató cada vez más firmemente. La separación ahora, en tu nueva actitud mental, es simplemente obra del tiempo. Tienes poco que hacer, salvo caminar y aprovechar las oportunidades que se presentan. De hecho, te has comprometido con otra corriente de pensamiento, y las fuerzas que surgen de tu nueva condición mental y resolución interior son la correspondencia espiritual de un gran río a cuya corriente te has entregado, y que te está alejando lentamente de tu anterior condición de esclavitud. Esto no es una ilustración figurativa, cambia permanentemente un estado mental en el que has estado durante años, cambia la sumisión reticente por una resolución oculta de no someterte más, cambia la resistencia a las relaciones cercanas por una resolución permanente y oculta de separarte de ellas. Cambia ese contenido forzado llamado resignación a las circunstancias, como, por ejemplo, la resignación a la presencia de un entorno material inferior, miserable y desagradable, por esa actitud mental interna positiva que, en lenguaje sencillo, dice: no soportaré esto más, mi cuerpo puede verse obligado a someterse, soportar y sufrir estas cosas temporalmente, como lo ha hecho en el pasado, pero en mi mente no soportaré ni me resignaré como lo he hecho, y te habrás puesto en la acción de otro poder que te alejará gradualmente de la antigua fuente del mal. No es tanto lo que hacemos como lo que pensamos lo que produce resultados. Por la fuerza que emana de lo que piensas constantemente, eres llevado, como por una corriente, hacia esos resultados. Necesitas hacer muy poco hasta que veas que ha llegado el momento y la oportunidad de actuar. Sería un error de juicio que un hombre, flotando en un tronco río abajo por el Mississippi, se mantuviera chapoteando en el agua, gastando así sus fuerzas en aras de hacer algo. Es mejor que se quede quieto y corra el riesgo de ser recogido por un barco o vapor que pase, o que espere a ver la oportunidad de alcanzar algún promontorio cercano. Entonces, la fuerza que haya podido reservar la usará para algo. Cuando estés en la corriente de pensamiento correcta, necesitas, de igual manera, reservar tus fuerzas hasta que encuentres la oportunidad que esa corriente te traerá, pues tanto se perjudican por actuar de forma imprudente y excesiva como por actuar de forma insuficiente. Si no sabes qué hacer, espera. Cuando esperes a que pase la prisa, podrás ver lo que realmente hay que hacer. Ante todo, en cualquier emergencia o experiencia como la que aquí se sugiere, exijan a diario, en silencio y a cada hora, la ayuda de una sabiduría superior y un poder divino. Debe haber respuesta a tal demanda. No pretendo imponer una regla inflexible para cada vida individual. Cada vida, al comunicarse con su sabiduría superior mediante una actitud mental persistente, pidiendo en silencio dicha sabiduría, creará sus propios métodos para librarse de los males de los que desea liberarse, y dichos métodos le pertenecen individualmente, y nadie más puede copiarlos ni utilizarlos con seguridad. El espíritu del bien infinito no se revela de la misma manera a dos personas. El error más común de nuestro tiempo es copiar o imitar los métodos de otros en todo, o obedecer ciegamente a un libro o a la mente que lo escribió. Su mente, siempre pidiendo sabiduría y verdad, es un poder que trasciende cualquier libro y es ahora, o será, el reservorio donde fluirán ideas diferentes a las contenidas en cualquier libro. El poder que genera y sugiere nuevas ideas, siempre está presente en el mundo. El libro no avanza después de escribirse.
pero la mente que lo inspiró puede seguir avanzando y encontrando nuevos significados e interpretaciones más amplias para lo que escribió años atrás. Si desea informarse sobre los últimos avances en química o cualquier ciencia de los materiales, no puede recurrir a los libros escritos hace 100 años sobre estos temas. Puede obtener los trabajos más recientes sobre estos temas y, si es posible, profundizar y acceder a quienes ahora se especializan en estas ciencias, ya que podrían saber algo inédito sobre ellas. Así que, incluso ahora, en tu propio reino mental puede haber ideas y verdades más allá de cualquier cosa jamás escrita, que rechazas como meras imaginaciones o que no te atreves a afirmar ni con palabras ni con acciones por temor al ridículo o a la oposición. Un libro, como Pablo, puede plantar nuevas ideas en tu mente, un individuo como Apolos puede regar esas ideas, pero solo el Dios despertado en ti puede dar el aumento. El aislamiento total de sus semejantes y la soledad es un miedo terrible que acosa a quienes viven en relaciones que realmente no les son agradables, pero de las que no se atreven a separarse por temor a esa soledad. Intenta no temer esto. La soledad permanente no es natural para nadie. Las mentes con ideas afines fueron creadas para mezclarse y darse placer mutuamente. A menudo, el apego a ese tipo de asociación, que, después de todo, solo te cansa y puede obligarte a menudo a desempeñar un papel forzado para encontrarla, es lo que forma la barrera que te separa de tus verdaderos compañeros. Mientras, mentalmente, aceptes la asociación inferior, estarás alejando lo mejor y lo alejarás aún más de ti. Tan pronto como rechaces lo inferior, mentalmente, pronto pondrás en movimiento la fuerza para traer lo mejor hacia ti.